Muy buenas tardes, Dios les bendiga, que la paz del Señor pose en vuestros corazones. Queremos compartir una porción más, una meditación, una reflexión, el pan diario. En esta tarde, mientras escuchamos, como tenemos de fondo, estas aguas que están cayendo, que vienen de un río cercano y que se llena todo este lugar, que es como una pileta, como conocemos nosotros, una piscina. Acá se le llama alberca y se da acá esta agua, se la utiliza para regar los campos y las casas que tienen plantaciones de frutas, los huertos. Entonces se aprovecha esta agua. Entonces, escuchando el sonido de estas aguas, me recordé de la porción de la palabra donde dice que la palabra de Dios es como estruendo de muchas aguas. La voz de Dios es como estruendo de muchas aguas. La voz de Dios. Y eso es lo que el ser humano hoy por hoy y siempre necesita. Escuchar la voz de Dios. Eso es lo que el ser humano hoy por hoy y siempre necesita. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios para que de esa manera Dios nos muestre el camino por donde tenemos que andar. Para que Dios nos dé dirección en la vida. Necesitamos escuchar la voz de Dios para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas sean cambiadas. Necesitamos escuchar la voz de Dios para activar nuestra fe. Necesitamos escuchar la voz de Dios para que realmente tengamos una oportunidad para que nuestras vidas mejoren. Y solamente cuando prestamos atención, cuando oímos la palabra de Dios, cuando oímos la voz de Dios, es ahí donde va a empezar un cambio, se viene un cambio para nuestras vidas, un tiempo nuevo para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, para nuestras familias, para una nación. Cuando nos dedicamos y prestamos atención y hacemos que la voz de Dios sea algo importante, relevante para nuestras vidas. Solamente ahí donde Dios puede obrar en la vida de una persona, de un matrimonio, de una familia, de una nación. Cuando nos dedicamos a oír la voz de Dios. La voz de Dios. Por eso la palabra de Dios es como estruendo de muchas aguas. Y ese estruendo, ese poder majestuoso, es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Que hoy por hoy, amigo, que me estás escuchando, tal vez nunca le diste lugar a la voz de Dios. Es tiempo que le des lugar a la voz de Dios en tu vida. Porque es la única manera para que venga un tiempo de refrigerio para tu vida, sobre todo en la parte espiritual. Entonces es tiempo de que prestemos atención, afinemos nuestros oídos para oír la voz de Dios. Porque cuando oímos la voz de Dios, Dios desciende para ayudarnos, para socorrernos. Es ahí donde la mano de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Es ahí donde el favor de Dios vendrá sobre nuestra vida. Es ahí donde la misericordia del Señor, el amor de Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Por eso, amigos, amigas, necesitamos oír la voz de Dios y no oír la voz de este mundo que está en tinieblas, que está totalmente lejos de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios para que venga un cambio a nuestras vidas. Dios les bendiga.